que son esas proposiciones simples que se unen con un conector lógico. ¿Qué conector lógico pueden utilizar? Bueno, ya hemos visto los diferentes conectores en la unidad 1, ahorita los vamos a repasar, donde tenemos la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional. Una proposición debe poderse indicar si es verdadero o si es falso. Entonces, si se puede indicar que es verdadera o que es falsa, ya esto nos indica que se trata de una proposición. Entonces, cuando nosotros hablamos en forma de pregunta o de pronto una admiración, el signo de admiración, pues no estaríamos hablando de una proposición porque no podríamos decir si es verdadero o si es falso. Entonces, si se puede decir que es verdadero o falso, es una proposición. Entonces, con ese concepto de indicar si es falso, si es verdadero, díganme ustedes, la primera, ¿es una proposición o no es una proposición? Profe, están diciendo que no están escuchando bien, sin embargo yo la escucho a usted perfectamente. No sé si sean todos, pero creo que va a ser como la falta de conexión de internet por parte de algunos estudiantes, pero sí se escucha bien. ¿Listo? ¿Usted me escucha bien? Vale. Entonces, le estaba haciendo la pregunta a los que por favor, los estudiantes que por favor me confirmen si están escuchando, de indicar en esta primera expresión, ¿realizaste los 4 aportes en el foro? ¿Se trata de una proposición o no es una proposición? Dicen que no es una proposición, están diciendo que no es una proposición, profe. Exacto, no es una proposición y esperamos que realmente se hayan hecho sus 4 aportes en el foro. Listo, la segunda, el curso de pensamiento lógico matemático es muy práctico. ¿Es una proposición o no es una proposición? Sí es una proposición, están diciendo. Correcto. En Colombia inicia el proceso de vacunación. ¿Proposición o no proposición? Están diciendo que sí es una proposición, profe. Y felicitaciones, ¿sería una proposición o no es una proposición? Bueno, dice que que no es una proposición, profe. Perfecto, entonces ya tenemos identificado que una proposición se va a poder indicar si es falso o si es verdadero y que es de la forma sujeto, verbo, predicado. Las proposiciones compuestas las encontramos, como dijimos ahorita, con 2 proposiciones simples que se unen a través de un conector lógico o una proposición simple que utiliza un operador lógico, como en el caso de la negación, en este que vemos aquí. La vacuna no es China, estamos indicando una negación. Cuando indicamos una negación ya se convierte en una proposición compuesta, ¿sí? Por eso nosotros les indicamos a ustedes en la realimentación que por favor las proposiciones las dejen de forma afirmativa, porque son de esa manera como se deben presentar. Cuando ustedes ya incluyen la negación, ya deja de ser una proposición simple y ya se convierte en una proposición compuesta. Miremos esta que está acá. Luis aprueba el curso, sí y solo sí es disciplinado. ¿Qué conector lógico estamos utilizando aquí? El bicondicional está contestando. Perfecto. Estamos utilizando un bicondicional, que esto ocurre siempre y cuando esto que está acá también ocurra. Entonces, Luis aprueba el curso. Esto va a ocurrir siempre y cuando Luis sea disciplinado. Esto es lo que está indicando este sí, solo sí. Ahora, si 8 es múltiplo de 2, entonces el número 8 es par. ¿Qué conector lógico es? Están hablando que es un condicional, profe. Muy bien. Es un condicional y ojo aquí. Miren que el condicional empieza con la expresión sí. Él entonces está, por decirlo así, en el medio de las 2 proposiciones simples, ¿sí? Entonces empieza con sí. Mire que este sí no lo estamos utilizando, por ejemplo, acá para el bicondicional, ni tampoco lo utilizaríamos para otro tipo de conector lógico, solamente lo estamos utilizando para el condicional. Les aclaro esto porque he notado en los foros que utilizan el sí para los diferentes conectores lógicos, entonces solamente para el condicional.
La diferencia entre el lenguaje simbólico y lenguaje natural, ahorita hacían esa pregunta en el chat de Skype, que si era argumento era lo mismo que el lenguaje natural. Bueno, un argumento es toda esa expresión que tenemos, la podemos tener en lenguaje simbólico o en lenguaje natural. En lenguaje natural estamos hablando de nuestro idioma, lo que nosotros hablamos comúnmente, ¿sí? Todas nuestras palabras, ese es el lenguaje natural. Y el lenguaje simbólico es cuando utilizamos letras para identificar proposiciones y simbología para identificar conectores lógicos, que traducidos al lenguaje natural, pues tienen una expresión en lenguaje natural. Si tienen dudas, por favor, lo escriben en el chat. A las 7:30 vamos a pasar el enlace para que por favor diligencien la asistencia. Dejamos un minuto para que lo diligencien y continuamos para que así no pierdan el hilo del e-learning. Dentro de los conectores lógicos, como les indicaba ahorita, tenemos que estos tienen una simbología y que tienen un nombre en la lógica. Esto significa en nuestro lenguaje natural una expresión. Entonces, en la conjunción vemos que es este gorrito o esta B invertida que significa y. Así con esta expresión podemos unir dos proposiciones simples y ya formar la compuesta. En la disyunción vamos a utilizar la expresión o y en la simbología se ve como una B. En la negación es no y se puede utilizar este símbolo, la virgulilla o el mismo símbolo de negativo, ¿sí? Cualquiera de esas tres es correcta. La virgulilla es esa letrica o ese simbolito que encontramos encima de la ñ o en la ñ para representar la ñ, esa es la virgulilla. Y esta que es como una L girada también se puede utilizar para negación. Este va a preceder a la proposición simple. El condicional, ya ustedes lo identificaron, va con una flecha en un solo sentido. Y el significado de la expresión en lenguaje natural es sí, la proposición, entonces la otra proposición. En el bicondicional utilizamos una flechita en dos sentidos, que eso en significado en lenguaje natural sería sí y solo sí. Esto ocurre, sí y solo sí, esto de acá también ocurre. Esos son nuestros conectores lógicos. Ahora en este ejercicio, ustedes me van a decir la primera, me preparo y participo en los B-Learning. ¿Qué tipo de conector lógico es? Los que se encuentran en el lado derecho. Bueno, están hablando que es una conjunción. Es correcto. El segundo, no participo en los B-Learning. ¿Qué es? Una negación, están diciendo. Bien. Apruebo el curso, sí, solo sí estudio. Bicondicional. Bien. Si participo en los B-Learning, entonces obtengo buenas calificaciones. Un condicional. Están hablando de condicional. Muy bien. Y por último, entonces tendríamos que si voy a jugar fútbol o asisto al B-Learning, eso sería una disyunción. Muy bien. ¿Listo? Ahorita miremos solo en forma escrita. Si decimos que hoy es miércoles, y ese es P, y ayer fue martes, la negación de P sería entonces, hoy no es miércoles, y la negación de Q sería que ayer no fue martes. O también podríamos decir que no es cierto que hoy sea miércoles o que no es cierto que ayer fue martes. ¿Cómo quedaría en la conjunción? Pueden escribirlo en el chat. Conjunción entre P y Q. Bueno, dice, hoy no es miércoles y ayer fue martes. Hoy no es miércoles y ayer no fue martes. Pero de Bueno, las proposiciones iniciales, ¿no? No de la sí. negación. No de estas dos, sino de P y Q, Ok. las iniciales. Carolina dice, hoy es miércoles y ayer fue martes. ¿Sí? Hoy es miércoles y Eso. ayer no fue. Eso, así es. Hoy Yo es. lo coloqué, yo aquí me equivoqué. Espérate.
Hoy es miércoles y ayer fue martes. Bueno, bien. La disyunción sería que hoy lo dejé todo con el mismo error. Bueno, lo corregimos. Que hoy es miércoles o ayer fue martes. Bueno. Y así en el condicional le duplicaríamos la expresión sí, entonces, y en el bicondicional tendríamos el sí, solo sí. Exacto. Bien, para las tablas de verdad, nosotros utilizamos la proposición P, la proposición Q. Cuando nosotros hablamos de la negación, lo que nosotros estamos haciendo es cambiándole el valor de verdad. Le estamos cambiando el valor de verdad a cada una de nuestras proposiciones. Entonces, P, por ejemplo, si vamos a negar P, diríamos que el valor que tome aquí verdadero cuando lo negamos será falso. Y si el valor que toma aquí es falso, entonces la negación será verdadera. Lo mismo pasaría con Q, entonces si negamos Q, simplemente la misma situación, si acá es verdadero, acá será falso, si acá es falso, acá será verdadero. En la conjunción ocurre que va a tomar el valor verdadero cuando las dos proposiciones, y esto es como una guía, esa tablita es para que ustedes la tomen de guía siempre, recuerden que pueden tomarla de guía para poder realizar su tabla de verdad. Entonces, en la conjunción, que sí solamente será verdadero cuando las dos son verdaderas. En la disyunción, el resto serán falsas. En la disyunción, tomará el valor de falso cuando las dos son falsas. De resto, serán verdaderos. En el condicional, va a tomar el valor de falso cuando la primera proposición o el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, nuestro resultado será falso. De lo contrario, será verdadero. Y en el bicondicional tomará el valor de verdad verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor. Es decir, las dos son verdaderas o las dos sean falsas. Si esto se cumple, tomará el valor de verdad y de lo contrario será falso. Ahora, muy bien, con el profesor podemos pasar a hacer un pequeño ejercicio. Bien pueda, profe Ernesto. Vale, profe, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Entonces, profe, si tú quieres, me puedes dejar compartir, porfa. Y entonces continuamos con la actividad. Gracias. Entonces, bueno, para decirles y recomendarles cómo se va a llenar la asistencia para que lo tengan en cuenta. Y es, se va a poner acá, se va a elegir la sección número 1, el nombre completo, el número de grupo, acá se pone un ejemplo, el número de grupo al que pertenece, no es 992, es un ejemplo, ¿no? Cada uno recuerde que tiene un grupo al que pertenece, el número de identidad y el tutor al cual, digamos, cuál lo orienta. Entonces, ya si es la profesora Angélica, entonces pone el nombre de la profesora Angélica y si en su defecto es el nombre mío, en este caso Ernesto Araujo, pues entonces lo van a hacer aquí, pero dependiendo del tutor. ¿Listo? Entonces, ya en un minuto les comparto otra vez pantalla y comenzamos con la actividad. ¿Listo? Bueno. Ok, listo. Aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Necesito que entren a la página. Déjame un momentico, por favor, profe. Bueno, mientras esto ocurre, podemos pasar el enlace de asistencia y con eso lo vamos a hacer adelantando ese punto. Sí, profe. Bueno, creo que lo que pasa es que le voy a pasar el enlace a ellos de Quizzes para que ellos puedan entrar. Listo. Ahorita sí. Okay. Listo, entonces, muchachos, por favor, acá en el enlace van a poner el código que está aquí en pantalla, que es 088508. ¿Listo? Por favor, 088508.
¿sí? Entonces van a poner acá 088 508, ¿sí? Y luego le dan unirse, ¿cierto? Y acá pues van a poner ustedes el nombre de ustedes, el nombre completo. Recuerden que es importante que pongan el nombre para poder ingresar correctamente. Entonces tenemos a Mayerly, tenemos a Dani, bien, ya hay 6 participantes, 8, muy bien, excelente, excelente, eso es, ¿vale? 11 participantes, mire que hay 89, mínimo 50 tienen que haber acá para que participen. Excelente, muy bien. Vale. Ya tenemos 22 estudiantes. Bueno, eso. Vale, hay 25, muy bien. Les Excelente. voy a compartir. Ingresa al enlace, por favor. Joan está preguntando que cómo ingresa. Ingresa simplemente al enlace que le acabé de compartir ahí en el chat. Y luego indica ese código que está mostrando en la pantalla el profesor Ernesto, 088-508. Exacto. Mire, profe, hoy vamos a tener bastante participación. Mire, tenemos 36 participantes. Bien. Sí. Bueno, hay 37. Bueno, hay 89 participantes. Como mínimo tienen que haber por ahí unos 50 que estén participando. Bueno, ya hay, van 42, 43. Dice que susto. No, no es una prueba, no es para calificarles ni nada, simplemente para que practiquen, no hay problema. Sí, tranquilos que eso es como para practicar lo aprendido. No hay problema. Creo que son 7 preguntas de lo que la profesora acabó de explicar y que ustedes ya han trabajado en la actividad o la realización de la guía. Entonces, no se asusten que eso es para practicar, para aprender. ¿Listo? ¿Listo? Entonces yo creo que, profe, ya puede dar inicio. ¿Cuántos van? 50. Bueno, todavía están ingresando. Sí, es que están ingresando bastantes. Entonces, aprovechar, profe, al máximo. Vamos a dar un minuto adicional, 7:23. Y sí, recuerden que el código es 0. Voy a copiarlo acá y lo voy a enviar por el chat. Sí, ¿Listo? Entonces, acá. 088-508. Exacto, ahí lo acabé de enviar el código. Entonces, pues ya 7:24, 54 participantes. Entonces, pues igual ahí queda el enlace y queda el código para que ingresen. ¿Listo? Los que, Vale. lo que más, sí, los que puedan profe? ingresar, no hay ningún problema. Es que hay personas que dicen que tienen muy bajita conectividad, entonces no hay problema. Listo. Entonces Listo, yo creo profe. que ya, profe, Listo, iniciar. vale. Listo, entonces iniciar. Bueno, concentraditos. Cada pregunta tiene 30 segundos. Bueno, dice así. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es una proposición? Vamos a ver. Bueno, miremos que ya vamos a pues hacer la realimentación. Edwin Álvarez, excelente, con 900 puntos, excelente. Mire, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una proposición? Evidentemente nos damos cuenta que tenemos una semana, tiene 5 días. Hola, ¿cuántos años tienes? Feliz descanso. Entonces, en este caso, 41 marcaron la respuesta correcta. Muy bien, excelente. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice así, en la conjunción, si P es verdadero y Q es falso, el valor de verdad sería. Las personas que no pudieron participar pueden incluso escribirlo allí. Miren. En la conjunción, si P es verdadero y Q es falso, el
El valor de verdad sería, acá está, falso, verdadero, ninguno, ambas. Vamos a ver. ¿Quién quedó de primero? Bueno, vea, esto, profe, está muy parejo, ¿no? Bueno, aquí, pues, es falsa, ¿no? P es verdadero y Q es falsa, el valor de verdad sería falsa. Muy bien, muy bien. Vamos, próxima pregunta. Bueno, dice así, si P es falsa y Q es verdadera, ¿cuál es el valor de verdad? Vamos a ver. ¿Falso o verdadero? Pueden escribirlo. Las personas que no ingresaron pueden escribir en el chat. Bueno, ya hay 58 de 64 personas. Muy bien. Miremos a ver cómo quedó. Bueno. Okay. Por acá escribieron verdadero. Cristian Ortiz. Muy bien. Vea, 49, 19. 19 falso y 40 muy bien. Eso quiere decir, profe, que tenemos un indicador bueno, ¿no? Relativamente. Sí. Y aquí también por el chat escribieron verdadero, así que vamos bien. Listo. Listo, vale. Vamos con la siguiente pregunta. La tautología es cuando, bueno, ahí ya les va a que leer cada uno, ¿no? Sí, ahorita lo iba a indicar, pero sí. Está. Bueno. Mira, profe. A ver. Bueno, van contestando súper rápido. Sí, la tienen clara, mejor dicho. Bueno, vamos a ver. Ok, miremos a ver cómo les fue aquí con el concepto de tautología, que lo hemos visto ya previamente. Bueno, Dani Montilla. Muy bien, con 3000. Bueno, cuando para cualquier interpretación el significado es verdadero. Muy bien, claro, 33. Correcto. Muy bien, vea, estamos con un indicador bueno. Muy bien. Sí, bueno, vamos con la siguiente. A ver. Bueno, vean P, el coronavirus es letal y Q, el contagio es exponencial. Entonces la proposición compuesta es P y Q. Vamos a ver. Tienen que hacer la unión, ¿no? Ahí la unión entre las dos proposiciones simples. El argumento. Vamos a ver. Bueno, Roxana Gómez, miren, 4010, excelente. Muy bien, excelente por la participación. ¿Cómo ve usted eso, profe? Muy bien, entonces para las personas que de pronto no ingresaron, entonces lo que se trataba de este ejercicio era de simplemente escribir en lenguaje natural esa expresión compuesta P y Q. ¿Sí? Bueno, vamos con la próxima. Les daban dos proposiciones y pudieron establecer ya la proposición compuesta. ¿Cuál símbolo corresponde al conector lógico entonces? Bueno, esta sí, mejor dicho, es para que todas las contesten súper. 100 de 100. Ahí pueden escribir 1, 2, 3 o 4 los que no participaron, no ingresaron. En el chat pueden escribir 1, 2, 3 o 4. Profe, lo puede volver a mostrar para que lo vean, ¿okay? Para que lo vean los estudiantes. Muy bien. Están escribiendo todos. La tercera, la tercera, la tercera. Bueno, vamos a ver. Muy bien, Roxana Gómez. Excelente. Muy bien. Exactamente. La tercera estaba muy bien para aquellos que participaron en el chat. Muy bien. Bueno. Creo que esta es la última. 3 por 2. Una proposición. Sí, exacto. 3 por 2 es igual a 6. Sí y solo sí. Y 3 más 6 es igual a 6. ¿Es una proposición? Bueno. ¿Qué
qué proposición? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Condicional, disyuntiva, conjuntiva? ¿O? Vamos a ver. Bicondicional. Bicondicional. Escribe en la B. Bueno. Excelente. Bicondicional. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, bicondicional también escribieron acá. Bueno, vamos a ver. Acá tiene que salir los puntajes y la ganadora es, vamos a ver, primer puesto, Roxana Gómez, segundo, Dani Montilla y tercero se me fue. Bueno, felicitaciones a todos. De todas maneras se evidencia que ahí un profe puede bajar allí, exacto. Mire, se evidencia que estos conceptos ya están muy claros. Están bien identificados los conectores lógicos, están bien identificadas las proposiciones simples, que era lo que nosotros pretendíamos. Entonces, muy bien, los felicito. Entonces, profe, yo creo que compartamos el enlace, por favor, de asistencia. Vale, Y profe. damos un minutico y continuamos. Ok. Listo, ahí le acabé de compartir el enlace de asistencia para que por favor lo elijan, ¿vale? Bueno, en la plataforma, donde dice en la parte izquierda, pueden buscar, ahí donde dice participantes, pueden encontrar el grupo al que pertenece, ¿sí? Pero en el campus, cada uno ingresando a su plataforma campus virtual, ¿listo? Mayerly, en este caso, la sección 2, pero en este caso se hace, bueno, la sección 2 de B-Learning, pero esta es de manera particular, solamente con los estudiantes que pertenecen al grupo de la profesora Angélica García. Sesión 1, profe. Aclaro, sesión 1. Sí, pero estamos hablando como ellos tuvieron una sección de B-Learning No, anterior de no, manera zonal. no, Y, profe. No, profe, estamos hablando para aclararles a todos, es sesión 1, ¿sí? Porque está determinado por unidades, por eso hay 3 opciones, sesión 1, ya. unidad 1, sesión 2, la unidad 2 y sesión 3, la unidad 3. Entonces, lo vamos a utilizar ese mismo enlace, bueno, en las otras bilanes que hagamos. Entonces, es sesión 1, para que por favor escriban todos, sesión 1. Para las secciones, sí, para llenar el enlace. Sí, bien. Bueno. Si quiere, profe, pues entonces continuamos, ¿no? Listo, profe. Entonces ya voy a continuar. Compartir pantalla. Aquí, compartir. ¿Me indica, profe, que está viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe, perfectamente. Listo. Bueno, entonces ya teniendo claro lo que son las proposiciones y lo que son los conectores lógicos, otro tema que ustedes encuentran en su tarea 1 de la unidad 1 son las leyes de inferencia. Y las leyes de inferencia las vemos inclusive desde el ejercicio número 2, el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. El ejercicio 2 y el ejercicio 3 es la identificación de leyes de inferencia y en el ejercicio 4 es la aplicación de las leyes de inferencia para determinar la validez de un argumento. Entonces vamos a ver qué es todo esto de leyes de inferencia. Comencemos por una definición. Yo les compartí, bueno, el profesor también debe haberlos compartido a través de los diferentes grupos que hemos creado, un enlace de una OVA que está allí en el repositorio de la UNAD y ustedes ingresan y pueden desarrollar la actividad, que también tiene jueguitos en línea y que también tiene la explicación. Entonces, con base en esta OVA vamos a realizar la presentación. Entonces, primero, ¿qué
es o qué se debe tener en cuenta en las leyes de inferencia. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia o para qué se utilizan? Son un cálculo lógico. Estas reglas de inferencia o las leyes de inferencia van a utilizarse para determinar si efectivamente un argumento es o no es válido. Entonces, ellos tienen un esquema formal y permite obtener una conclusión o una nueva inferencia, que es precisamente lo que nosotros queremos obtener para llegar a esa conclusión. Hemos hablado entonces de estas leyes de inferencia, van a tener unos conceptos básicos que son las premisas y la conclusión. Eso lo vamos a mirar ahorita. Bien, claro. Para nosotros realizar una demostración con leyes de inferencia, debemos tener en cuenta unos pasos. Primero es que identifiquemos las premisas, identifiquemos la conclusión de nuestro argumento. Una vez que nosotros tengamos identificadas esas premisas y esa conclusión, entonces vamos a construir una tabla de verdad. En esa tabla de verdad, la idea es que podamos revisar ese resultado final para saber si efectivamente se trata de una tautología, que era lo que el profesor ahorita les preguntó en el juego, que es una tautología cuando todos nuestros valores de verdad o los valores de la tabla son verdaderos. Es decir, todo su argumento al final les da verdadero. Eso es una tautología. Entonces, cuando nosotros verificamos que nos dio una tautología, entonces ya podemos organizar y enumerar en forma vertical cada una de las premisas. Partimos de las premisas que nos dan en nuestro argumento y las nuevas premisas que vayamos realizando con leyes de inferencia las vamos organizando en forma vertical y les vamos indicando una numeración. Después de que ya tenemos organizado esas premisas y que vamos generando nuevas premisas, pues ¿cómo vamos a generar nuevas premisas? A través de la aplicación de esas leyes de inferencia. Vamos utilizándola con las premisas que tengamos para llegar a la conclusión. Entonces, las premisas son esos supuestos que están antes de la conclusión y que se entienden como verdaderos. Cuando están planteados, van a ser verdaderos. Entonces, ese es el primer término que tenemos que tener claro. Y la conclusión va a ser lo que se obtiene de esas premisas, el resultado, como cuando hacemos una operación matemática, es el resultado, ¿sí? Entonces, es esa proposición a la que nosotros necesitamos comprobar si efectivamente es lo que se obtiene que de esas dos premisas o de esas premisas que estén previas a ella. Para ello, pues utilizamos las reglas de inferencia, que son todos esos pasos que acabamos de mencionar y poder llegar a esa conclusión válida. Estas son las leyes de inferencia. Esta tablita es una de las tantas tablas que de pronto les hemos compartido y de las que hemos visto de pronto en las presentaciones. Aquí hay un resumen, pero entre más tengamos, pues mucho mejor. Así que estas son algunas. Y como las vemos aquí, tienen una estructura. Es como si estuviéramos haciendo una operación matemática, como les indicaba. Es como si sumáramos, ejemplo, 2 más 3 y acá diera 5. ¿Sí ven que aquí como una rayita, como si fuera? A Cristian, por favor, está operando el tablero, entonces para que por favor no raye. Profe, Entonces, usted tiene una opción ahí en pantalla compartida. Hay una opción de 3 punticos, ahí puede decir que se inhabilita ¿el qué? El poder anotar. Lo puedes hacer. Inhabilitar la anotación. Ok, gracias, muy amable. Listo. Entonces, cuando tenemos esta rayita que estamos indicando aquí, es la conclusión o lo que se obtiene o el resultado. Entonces, es como si sumáramos aquí. ¿Puede silenciar, profe, un momento? Gracias. Profe, esto es que están diciendo que no se escucha, pero yo la escucho usted perfectamente. Seguro es que se tiene problemas de conexión. No sé si seguro es los estudiantes que alguno tiene mala conexión. Puede ser eso. Voy de todas maneras a tratar de hablar un poco más fuerte. No sé si de pronto al hablar un poco más fuerte y al acercar el micrófono me puedan escuchar mejor. Que por favor me confirmen si me están escuchando mejor. Sí, se está escuchando mejor. Ok.
Listo, entonces así tienen esta estructura y las leyes de inferencia podemos encontrar que tengan dos premisas para obtener una conclusión o que tengan tres premisas para obtener una conclusión o que tengan tan solo una sola premisa, como en el caso de la simplificación, para obtener conclusiones, ¿sí? Porque esta simplificación, recordemos, bueno, ya ahorita la vamos a mirar, podemos obtener o la una o el componente P en este caso, o el componente Q como conclusión o como resultado. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos identificar la estructura de esa ley de inferencia. Así que continuamos con el material de la OVA, donde miramos esta ley de inferencia, que es el modo Toledo-Tollens, que es una de las más usadas. Miren que aquí tenemos un ejemplo, que a P, y miren también aquí algo. Las proposiciones simples se deben escribir en minúscula, no en mayúscula. En algunos casos la vemos como en el caso ahorita precisamente de esas leyes de inferencia en donde estaban todas en mayúscula, pero son las premisas, aclarando eso. Estas son las premisas que sí se escriben en mayúscula y estas deberían estar en minúscula, como vemos aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos que Carlos se ejercita, va a ser P, y Q, que Carlos tiene buen estado físico. Tenemos Carlos se ejercita y Carlos tiene buen estado físico. ¿Cómo se expresaría eso en lenguaje natural? Porque miremos primero cómo es el modus tollendo-tollens. La estructura del modus tollendo-tollens parte de una implicación o un condicional. Entonces, en lenguaje natural, esta primera premisa, ¿cómo se escribiría? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cómo se escribiría si P, aquí el condicional, Q, cómo se escribiría allí? Teniendo en cuenta que P es Carlos se ejercita y que Q es que Carlos tiene buen estado físico. Bueno, profe, todavía no han escrito. Dice Carlos se ejercita. Carlos se ejercita. Sí, entonces Carlos tiene buen estado físico. Ok, entonces vamos a Dice aclarar cómo Carlos se sería ejercita, ese. entonces tiene buen estado. Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Ok, bueno, entonces es bueno que escriban eso para poder hacer las correcciones. Entonces, en el primero recordemos que cuando hablamos de un condicional tenemos que utilizar esta expresión que lo precede en el antecedente. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. La segunda sería la negación de Q, entonces simplemente es negar que Carlos no tiene buen estado físico. Y en el modus tollendo-tollens se obtiene como resultado de esas dos premisas que Carlos no se ejercita, es decir, la negación de el antecedente, la negación de P. Miremoslo ya completamente. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico, concluimos o por lo tanto que Carlos no se ejercita. Esta es la forma de entender el modus tollendo-tollens. En sus ejercicios número 2 y su ejercicio número 3 tienen que hacer este tipo de conversión, de pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural o del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Esto es lo que deben entender, ¿sí? Que en un condicional utilizamos la expresión sí, que va antes o va justamente en la parte inicial del antecedente. Utilizamos la palabra entonces para unir las dos proposiciones y continuamos haciendo cada una de las expresiones de la forma en cómo cada símbolo se interpreta o se expresa en lenguaje natural. Entonces, si está la negación de Q, utilizamos la expresión no para hacer la negación. En el modus tollendo-opponens, aquí tenemos de proposición simple que Leo juega fútbol y Q que Leo juega baloncesto. El modus tollendo-tollens tiene la siguiente estructura. Utiliza una disyunción P o Q, miren, P o Q, como primera premisa y la segunda premisa es la negación de este primer componente, la negación de P. Se obtiene como resultado Q. Eso en lenguaje natural se escribiría que Leo juega fútbol o, miren, o Leo juega baloncesto. Luego seguiría la negación de P, que es nuestra segunda premisa, es decir, Leo no juega fútbol, mírenlo acá. Y se obtiene como resultado
Por lo tanto, se concluye que Leo juega baloncesto. Toda nuestra expresión nos quedaría, Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Leo no juega fútbol, por lo tanto, Leo juega baloncesto. Ese es el modus tollendo ponens, que utiliza esta disyunción y la negación del primer componente. En el modus ponendo ponens utiliza un condicional y la segunda premisa es el antecedente de ese condicional para obtener el consecuente. Recordemos que en una implicación el que está antes de la flechita se llama antecedente y el que está después se llama consecuente. Así que nos quedaría que si, por ejemplo, en este caso P es que en Manizales llueve y Q es que en Manizales hace frío, es si en Manizales llueve, entonces en Manizales hace frío, o lo podríamos decir simplemente entonces hace frío, porque estamos hablando de la misma ciudad. La segunda premisa nos quedaría que en Manizales llueve y obtenemos como conclusión, por lo tanto, se concluye que en Manizales hace frío, es decir, obtenemos AQ. Esa es la estructura del modus ponendo ponens. Y esta es la forma de expresarlo, un ejemplo en lenguaje natural. El silogismo hipotético es fácil de identificar porque utiliza dos condicionales. Algunas preguntas que han hecho en los foros es que de pronto cuando ven dos condicionales entienden que obtienen de una vez la conclusión. No, no, no. En el ejercicio número 3, recuerden que tienen que hacer la expresión en lenguaje simbólico y luego revisan con sus leyes de inferencia, sus tablas de leyes de inferencia, qué ley corresponde a qué ley corresponde y obtienen la conclusión. Entonces aquí lo mismo, tenemos una primera implicación, un sí, un entonces. En la segunda premisa es un sí, un entonces. Y la conclusión es un sí, un entonces. Aquí sería, si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo, sería la primera premisa. La segunda sería, si Ana se gasta el sueldo, que sería acá, si Ana se gasta el sueldo, si Q, entonces R. Entonces se queda sin dinero. Es la segunda. La tercera, la conclusión ya sería que por lo tanto, mira aquí están los tres punticos que significan por lo tanto, si Ana va de compras, que es P, entonces se queda sin dinero. Miremos este ejercicio que se encuentra allí en la hoja que se les compartió. La primera pregunta dice, si Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía, la primera premisa, o estudia economía. La segunda es, Valentina no estudia economía. Se concluye que Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia se está aplicando? Aquí está A, B o C. ¿Qué dicen los estudiantes? Ahí les puse la copia. Bueno, vamos a ver. La A dice que es modus tollendo ponens. Y Muy Sandra bien. Martínez dice que es modus ponens. Que nos vamos a ver. Ok, listo. Sí, muy bien. Identificamos que se trata de un modus tollendo ponens porque estamos hablando primero que Valentina estudia ingeniería o, entonces hablando de una disyunción y luego estamos haciendo una negación de ese segundo componente, que es aquí en este caso sería no Q. O concluimos entonces P, concluimos que Valentina estudia ingeniería industrial. Entonces estamos hablando precisamente de ese modus tollendo ponens. Muy bien por los estudiantes. Este ejemplo que lo vimos también dentro de los CIPAS y que les compartí también les compartimos también a ustedes en los enlaces de grabación. Tenemos un ejemplo de lo que sería ese ejercicio número 3, ¿cierto? Que les dan un argumento en lenguaje natural y vamos a identificar las proposiciones simples, los conectores. Las proposiciones simples las identificamos en colores. María usa tapabocas. María tiene menor probabilidad de contagio. María tiene menor probabilidad de contagio. Vuelve a repetir la misma proposición. Y María protegerá a su familia. Sujeto, verbo, predicado. Si ven que están en forma afirmativa y de la forma sujeto, verbo, predicado. Profe, ¿podría silenciar un poquito el micrófono? Es que se escucha bastante ruido allá en la escuela. Vale. Listo. Entonces, tenemos aquí la primera proposición, María usa tapabocas, digamos que ese es P, digamos que Q es que tiene menor probabilidad de contagio, aquí repetimos Q,
Y luego seguiría R, que sería protegerá a su familia. ¿Listo? Entonces, cuando le dan un argumento, ustedes identifican sus conectores lógicos, que es lo que se encuentra justamente uniendo a las proposiciones simples. Mira que aquí tenemos un sí en un entonces, mira que aquí tenemos un y un sí, que eso es como sumar. Acuerden que el y es como sumar, entonces lo vamos a ir escribiendo. La primera premisa va a ser que si María usa tapabocas, entonces tiene menor probabilidad de contagio. Sería un si P, entonces Q. La segunda premisa, estamos sumándole este y es como si lo sumáramos otro valor, otra premisa. Y si tiene menor probabilidad de contagio, esta comita se lee como un entonces protegerá a su familia. Entonces, si Q, entonces R. Así tenemos las dos premisas. Entonces tenemos estas dos premisas y nosotros vamos a identificar de qué tipo de ley de inferencia estamos hablando. ¿Qué ley de inferencia es? Cuéntenme ustedes. Están diciendo el silogismo hipotético, profe. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es identificar, de acuerdo a la forma o a la estructura, en nuestra tablita de qué se trata. Se trata de un silogismo hipotético. Y así podemos ver dentro de nuestra ley de inferencia qué conclusión obtenemos. Es como si tacháramos aquí en este caso los Q y obtenemos de resultado si P, entonces R. Y eso es lo que ponemos allí. Se trata de un silogismo hipotético y concluimos si P, entonces R. En la conclusión la escribimos en lenguaje natural. Y si P, entonces R sería, si P, recordemos que dijimos que P va a ser María usa tapabocas, entonces si María usa tapabocas, entonces R dijimos que era proteger a su familia. Nos quedaría así. Y ya para finalizar y continuar luego con un jueguito que va a tener el profe, entonces vamos a poner mucha atención en este punto, porque es el que más hacen consultas. Tenemos nuestra expresión en lenguaje simbólico, que es el ejercicio número 4. Nos dan una expresión en lenguaje simbólico y debemos generar una tabla de verdad manual, una tabla con el simulador y realizar la demostración a través de leyes de inferencia. Entonces ya lo vamos a pasar muy rápido porque ustedes ya han estado en los CIPAS y pues también le hemos compartido las grabaciones, pero obviamente si tienen dudas, por favor lo escriben en el chat para que el profesor Ernesto les vaya atendiendo sus dudas y obviamente aquí también la vamos aclarando. Entonces lo primero es generar la tabla de verdad manual y para generar la tabla de verdad manual vamos a identificar primero las proposiciones simples, después las negaciones, por eso vemos aquí. Primero vamos a mirar que hay P, Q, R y S. Y luego tenemos una negación por acá. Bueno, aquí hay un error, es R, ¿sí? La negación de R. Luego las premisas, la negación, luego las premisas, la primera premisa es el primer paréntesis, luego el otro paréntesis y el tercer paréntesis. Y por último, la relación entre premisas, es decir, estos conectores que hay aquí que son y, los vamos colocando en orden. Primero unimos estos dos paréntesis, luego estos dos paréntesis con este paréntesis, es decir, todo el corchete y por último toda la expresión. Así identificamos cómo van a ir las columnas. Para saber cuántas filas, recordemos que es 2 elevado a la cantidad de proposiciones, ¿sí? Entonces, en este caso es P, Q, R y S, ¿sí? 2 elevado a la 4. Así que ¿cuánto da 2 elevado a la 4? Están diciendo que 16. Listo, entonces estamos hablando de 16 filas. Entonces recordemos que ese 4 salió de las proposiciones simples que hayan, el número de proposiciones simples que hayan. Entonces, proposiciones simples hay P, hay Q, hay R y hay S. 4 proposiciones. La primera, hacemos 16 filas. La primera mitad, o sea, la mitad de 16 será verdaderas. La segunda mitad será falsas. En la siguiente columna, que ya sabemos que es Q, será la mitad de esa primera mitad, es decir, la mitad de 8 van a ser verdaderas y las otras mitad van a ser falsas. Y así continuamos el patrón. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para este tipo de expresión, ¿no? Que tiene 4 proposiciones simples. R será entonces la mitad de 4, en este caso 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y seguimos así el patrón.
Mariana levantó la mano, profe, a ver si le da el micrófono o por favor escribe en el chat, Mariana. Sí, sí, que escriba, Mariana. Escribe en el chat y le estaremos. Escribe la pregunta y se la pasamos a la profe. Por favor, escribe la pregunta. Por favor, Mariana, escribe ahí en el chat la pregunta. Listo. Entonces, continuamos. Recordemos entonces que vamos por mitades, ¿no? La mitad de 16, entonces 8 verdaderas. Luego la mitad de estas 8, 4, entonces 4 verdaderas. Luego la mitad de estas 4, 2 verdaderas. Luego la mitad de estas 2 verdaderas será una verdadera. Entonces será una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así seguimos el patrón. Tenemos en nuestra expresión la negación de Q y tenemos en nuestra expresión la negación de R. Ah, creo que eso fue lo que nos faltó allí en la anterior diapositiva. O sea, la negación de Q estaba, pero faltó la negación de R. Bueno, entonces la negación de Q y la negación de R. Luego la negación de Q va a ser cambiarle el valor de verdad a esto que se encuentra aquí. Entonces, si acá es verdadero, acá será falso. Y la negación de R, si esto es verdadero, acá será falso. Así que eso es lo que hacemos con la negación de Q. Si Q era verdadero, entonces en este caso será falso. Y si era falso, será verdadero. Lo mismo con R. Si acá tenemos verdaderos, acá serán falsos. Si acá hay falsos, acá serán verdaderos. Y luego pasamos a lo que serían cada una de las premisas o paréntesis. Para ello utilizamos esta tablita que fue la que vimos al comienzo, que nos sirve de referencia. En lo primero estamos hablando de qué. ¿Qué tipo de conector lógico es este? Que escriben allí en el chat. Entonces, sí, entonces, sí, entonces. Condicional. Listo, un condicional. Entonces vamos a la tablita del condicional y recordemos que hay unas claves y es que solamente será falso en el condicional si nuestro antecedente es verdadero y nuestro consecuente es falso. Entonces revisamos eso precisamente. Estamos revisando R, si R, entonces no Q. Entonces R es nuestra primera columna que vamos a revisar y no Q será la segunda columna. Entonces lo que verificamos es dónde está verdadero falso, dónde está verdadero falso y allí colocamos falso. Si no hay más verdaderos falsos, entonces vamos a colocar en el resto verdaderos, como hicimos acá. Continuamos con el siguiente operador que sería un POS. En POS revisamos la columna P en amarillo, la columna S que está en azul para obtener esa columna verde. Entonces, POS, vamos aquí a la tablita que estamos hablando de una disyunción. Cuando hablamos de una disyunción, la clave es que será falso cuando las dos sean falsas. Será falso cuando las dos sean falsas y de resto será verdadero. Entonces revisamos justo la clave para no ponernos a revisar uno a uno. Podemos mirar primero eso. Entonces revisamos allí. ¿Dónde está esa falso falso? Entonces miramos aquí que aquí hay un falso falso. Acá hay otro falso falso. Acá hay otro falso falso. Acá hay otro falso falso. Y allí colocamos de resultado. Perdón, y allí colocamos de resultado falso, 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 falso. Y en los demás vamos a poner verdaderos. Y así continuamos. Aquí seguiría una conjunción que es Q y P. Revisamos Q en amarillo, P en azul y miren el orden. Primero estamos revisando la columna Q con la columna P, 1 y 2. Y revisamos en Q y P que solo será verdadero cuando las dos sean verdaderas, cuando esas dos proposiciones que están unidas por la conjunción sean verdaderas. Así que eso es lo que revisamos. Revisamos dónde están las dos verdaderas, como vemos aquí, y allí ponemos verdadero. De lo contrario, todo será falso. La otra también es una conjunción, hacemos lo mismo, sino que verificamos entre cuál columna y cuál columna. Entonces, identificamos cuál es esta primera premisa, este primer componente que está aquí, está en color amarillo la columna, y el segundo componente está en color azul para obtener este color verde. Revisamos lo mismo, es una conjunción, será verdadero cuando las dos sean verdaderas y de lo contrario será falsos. Así que eso es lo que revisamos allí. ¿Dónde está verdadero, 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 verdadero? ¿Dónde están verdaderos, verdaderos? Allí ponemos verdadero y en el resto ponemos falso, el resultado falso, como lo vemos acá en el resultado.
La siguiente expresión, entonces también estamos hablando de una conjunción, hacemos lo mismo, identificamos cuál es nuestra primera expresión que estamos revisando, sería en amarillo, esta columna, y la segunda que estamos revisando sería esta columna Q y P, que es la que está acá, en color azul. Revisamos la misma situación, ¿dónde está verdadero, verdadero? Ahí ponemos verdadero, y en el resto ponemos falso, como vemos aquí en la columna verde. Y la última expresión, donde estamos hablando de la última expresión, mire que tiene un condicional, mire, el condicional. Entonces, en el condicional, revisamos aquí, la clave es identificar los falsos, ¿cierto? Es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando aquí, en esta columna amarilla, sea verdadera y la columna azul sea falsa, entonces ahí vamos a poner falso. Entonces revisamos a ver si hay, miramos a ver, perdón, aquí, miramos a ver si hay esta opción verdadero o falso. Entonces miramos aquí. Las únicas dos verdaderas serían esta. Y mire, acá en azul, verdadero con verdadero y verdadero con verdadero, así que también sería verdadero. Y así obtenemos todos los valores verdaderos y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Cuando obtenemos todo verdadero. Bueno, no lo han escrito. Tautología. Bien, Bien, tautología. listo, muy Profe, bien. profe, esto quiero hacer una aclaración. Es que algunos estudiantes dicen que, pues, que se les ha dificultado hacer pues, preguntas a los tutores debido a que tienen trabajo durante la semana y que pues, de una u otra forma pues, quisieran que los orientaran. Yo pues muy amablemente compartí mi Skype para aquellos estudiantes que pertenecen a mi grupo, o sea, que saben que el tutor soy yo, Ernesto Araujo, y me imagino que la profe también les dará una oportunidad para consultas, digamos, de reunirse, digamos, en la tarde, el sábado, No, en la exacto, mañana, mi o en horario la de atención, mañana. como les indicaba, mi horario de atención es de 9 a 11, de lunes a sábado, pero con algunos estudiantes hemos acordado, porque pronto no tienen la opción de ingresar en la mañana, hemos acordado las asesorías en la tarde, bueno, también les he hecho asesorías en la tarde o en la noche. Exacto, Pero eso es básicamente. ya es acordar cada uno con Exacto, su tutor. llegar como a un acuerdo. Y otra cosa es, estoy viendo que están, pues como diciendo que quién está haciendo el ejercicio B. Recuerden, muchachos, que es importantísimo que cuando estén creando las proposiciones tienen que ser única y exclusivamente de la autoría de ustedes, pues precisamente porque esto les permitirá que digamos, en el nivel de plagio, en el porcentaje de plagio que hace o el análisis que hace Turnitin, pues no sea muy elevado y posiblemente puede que eso le cause un plagio, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, sí Listo. señor, listo, pues continuamos. Sí, por favor, ya lo que son preguntas muy puntuales, por favor, realizarlas cada uno con sus tutores. Por favor, cualquier duda que tengan de lo que se está exponiendo aquí, de lo que se está indicando, realícenlo a través del chat. Listo, después de que tenemos nuestra tabla de verdad ya realizada, que es una tautología manual, perdón, tabla manual, tenemos una tautología, entonces verificamos que efectivamente quedó bien con el simulador de lógica de la UNAD, que simplemente ingresar al enlace que está en el anexo a la guía, ahí está el enlace, y escriben con todos los paréntesis, con todos los conectores lógicos en el mismo orden, escriben toda la expresión y verifican que efectivamente les dé todo verdadero. Y ahí proceden a realizar lo que sería la demostración con leyes de inferencia. Entonces, lo primero que tienen que hacer en el ejercicio es escribir su lenguaje natural. Entonces, lo que estaba diciendo el profesor es muy cierto, deben ser sus propias proposiciones, se solicitan en un contexto académico y deben ser autoría de ustedes porque esto pasa a través de Turnitin. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, que si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no Q sería que entonces no estudia ingeniería de alimentos. Entonces, ya le hemos dado unas proposiciones y simplemente lo que vamos a hacer es unirlas.
Son estas proposiciones. Andrés está matriculado en la UNAD, Andrés estudia ingeniería de alimentos, Andrés está matriculado en el curso de programación, Andrés es buen estudiante. Con estas proposiciones que ustedes las miran sujeto, verbo, predicado y de forma afirmativa, realizamos nuestro lenguaje natural. La segunda expresión o la segunda premisa, mire que la unimos la primera con un puntico y seguimos, podemos usar un puntico que significa y o podemos utilizar el y, que estamos sumando o agregando otra premisa. Entonces aquí sería P o S. Entonces utilizamos lo que es de acuerdo a nuestra tablita de preposiciones que habíamos colocado en la anterior diapositiva. Colocamos entonces qué es P, Andrés está matriculado en la UNAD o es un buen estudiante. Esa tablita. Y así continuamos. Luego le vamos a colocar un puntico para continuar con la otra premisa. Y es que Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD, de acuerdo a nuestras proposiciones simples establecidas. Sería Q y P. Miren que cuando utilizamos este conector lógico no estamos colocando acá un sí antes, solamente lo estamos utilizando para el condicional. No lo estamos utilizando ni para la conjunción ni para la disyunción, ni para la conjunción ni para la disyunción, como lo pueden observar. Y acá en este entonces sería como se concluye, por lo tanto, no R. Entonces aquí negamos, de acuerdo a nuestra proposición, a R. Entonces, por lo tanto, se concluye que Andrés no está matriculado en el curso de programación. Y así ya nos quedaría todo nuestro lenguaje, todo nuestro argumento en lenguaje natural, que era la pregunta que pronto hacían en Sky. Sí, que qué era el argumento. Entonces, toda esta expresión ya en lenguaje natural y ese también es el argumento, toda la expresión en lenguaje simbólico. Para la demostración, simplemente, como dijimos, seguimos los pasos. Escribimos en forma vertical y con orden premisa 1, premisa 2, premisa 3, en el mismo orden. La premisa 1 será nuestro primer paréntesis, como lo vemos acá. La premisa 2 será este segundo paréntesis, la premisa 3, este tercer paréntesis, y la conclusión, lo que se obtiene aquí después de esa flechita o ese condicional. Para hacer la demostración, necesitamos irnos a nuestra tablita de leyes de inferencia y vamos a buscar entre qué premisas podemos operar o cuál premisa podemos operar para llegar a esta conclusión. Esta conclusión no la vamos a usar, son estas premisas que se encuentran aquí. Las premisas que se generen, la idea es que se utilicen, no se deben dejar por ahí premisas que se generen que no se utilizaron para nada, se quitan, ¿sí? Las premisas que se generen deben ser, se deben usar para llegar a esta conclusión. Así que yo les digo a ustedes, o generalmente a mis estudiantes, que cuando de pronto no tengan una ley de inferencia, no tengan de pronto una ley de inferencia que una todas las premisas y que obtengan de una vez la conclusión, simplemente van comenzando a revisar con cuáles pueden operar. Cuando aquí tenemos un condicional, pero no, miramos acá los condicionales, miren que cuando utilizamos condicionales necesitaríamos otro condicional o necesitaríamos la negación del consecuente o necesitaríamos el antecedente. Y miren que acá tenemos una unión de dos proposiciones. Cuando tenemos ese tipo de uniones de proposiciones, es muy válido empezar por aquí. Hoy lo que yo les sugiero es como mi modus operandi. Empezar por aquí a dividir, porque cuando dividimos las podemos usar, por ejemplo, con este antecedente, con este condicional, perdón, o con este operador lógico que tenemos acá en la premisa 2. Así que, siguiendo ese paso, ¿cuál ley de inferencia utilizaríamos allí y en cuál premisa? Santiago dice que simplificamos, dice Santiago. Exacto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar. ¿Y cuál premisa? Pues la premisa número 3. Así que simplificamos y vamos a obtener aquí Q. Cuando tenemos ya Q de forma afirmativa y ya en esta simplificación, miramos que podemos con la premisa 1 utilizarla, ¿cierto? Vamos a nuestras leyes de inferencia. Aquí hay unas leyes de inferencia un poco más detalladas con diferentes versiones, por ejemplo, del modus ponendo ponens o del modus tollens. ¿Y cuál de estas, por ejemplo, utilizaríamos allí para obtener no R? Bueno, no han dicho nada.
Bueno, entonces lo primero es verificar que nuestra premisa 1 tiene AR, así que es la que nos va a servir como primera premisa para poder obtener el no R. Y la premisa que se generó, esta premisa que generamos aquí, la vamos a utilizar. Entonces, entre la premisa 1 y la premisa 4, podemos utilizar una de estas leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces, la identificamos, a ver cuál es. Estamos Toledo Tones, dice Exacto. Muy bien. Sonia. Muy bien, y eso es lo que escribimos allí, que obtenemos entonces la negación de R en este caso, porque estamos hablando de una negación y acá estamos negando este consecuente, estamos negando este consecuente porque recuerden que la doble negación lo que hace es volver afirmativo algo, entonces estamos negando este consecuente y estaríamos hablando entonces del modus tollendo tollens entre la premisa 1 y la premisa 4 para obtener justamente la conclusión, no R. Y allí, cuando llegamos a esta conclusión, ahí nos detenemos. Y hemos llegado ya a la conclusión y decimos que esto es válido. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. No sé si tengan dudas, inquietudes. Profe, el juego que usted tiene es corto, ¿cierto? Sí, es de como de 7, 8 preguntitas nomás, igual que el otro. Vale. Entonces, ¿qué escriben los estudiantes? No, ya, profe, bien. Listo. Entonces pasamos al jueguito que usted tiene preparado. Voy a dejar de compartir y ya finalizamos. Listo, vale, profe. Entonces, nuevamente, muchachos, nuevamente hacemos el ejercicio, ¿sí? Hacemos el ejercicio. Eh, a ver, hacemos el ejercicio y regálenme un momentico, por favor. Y listo, voy a compartirles pantalla. Recuerden el enlace. Les voy a compartir nuevamente el enlace de quizzes.com. ¿Ya? Listo, ahí les envié el enlace para que entren nuevamente, ya vayan entrando nuevamente todos, por favor. Ahí les va a salir esta interfaz, ¿ok? Y entonces, vamos a comenzar. Y, profe, me dice si está viendo pantalla, por favor. Si se está viendo la pantalla, se está escuchando bien. Bueno, vale. Ese es el código, por favor ingresen el código, ¿sí? Ingresen El el código código. es 620284. Ahí lo envié otra vez. Eso, ya ingresó Claudia, muy bien. Ahorita sí vamos, yo creo que todos vamos a ingresar, hay 76. Creo que todos vamos a ingresar. Se ya ha perdido el miedo. Bueno, sí. Lógica proposicional e inferencia, segunda parte. Bueno. Bueno, ya hay 29, profe, inscritos. Yo creo que todos deben estar inscritos ahí, ¿no? Eso es súper fácil. Recuerda que van a escribir el código aquí. Aquí escriben el código, así. Le dicen unirse. Y acá van a escribir el nombre de ustedes. Entonces, en el caso mío, pues Ernesto, y les dan empezar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Bueno, hay 33 inscritos, 34. Esperemos un minutico y ya iniciamos. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya tenemos bastantes. Bueno, creo que a las 8:16 comenzamos. Bueno, vamos a ver, hay 40. Hay buena participación, profe. Listo, profe.
Yo creo que Bueno, ya yo creo, iniciamos. listo. Vamos a ver. Dice, si se acaba la guerra en Irak, volveremos, bueno, si acaba la guerra en Irak, volverán los soldados norteamericanos a su casa. Se acaba la guerra en Irak, por lo tanto, volverán los soldados a su casa. ¿Esto qué es? Modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, silogismo hipotético, modus tollens. Vamos a ver. ¿Cuántos contestaron? 32. Bueno, muy bien. Paola Castañeda es un modo poniendo ponens. Muy bien. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le pareció? 14, creo que está bien, ¿no? Sí, bien. Bueno, De vamos todas con maneras, a la... las personas que de pronto no acertaron, simplemente es revisar su tablita de leyes de inferencia. Continúa. Exacto. Vamos con la siguiente. Si llueve, nos quedaremos en casa viendo televisión. No nos quedamos en casa viendo televisión, luego no llueve. ¿A qué regla corresponde? Vamos a ver. Modus tollens o modus ponens o silogismo hipotético. A ver. Bueno, vamos a ver. 39, 45 personas. Bueno. Indira Paola Cuadros. Muy bien. Excelente. Muy Bueno, vamos bien. con Ya se la mejoró en esto. próxima. Sí. Vamos a ver. Bueno, esta ya la habíamos visto, ¿no? Se vuelve a repetir. ¿Cuál es el símbolo que corresponde al conector lógico entonces? Bueno. O sea, para que todos los 45 respondan la correcta. Bueno, vamos a ver, profe. Bueno, otra vez. 36, profe. Bueno, ya era lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver. Muy bien. La expresión P o negación de Q, entonces, negación de Q es equivalente a... Estamos hablando de equivalencias, ¿no? En alguno de los temas que estuvimos tratando, hablamos sobre las equivalencias de las proposiciones compuestas. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuatro nomás dieron con acertada, que Bueno, es... es comprensible porque, digamos, hoy no tocamos el tema de Sí, equivalencia, pero sí es comprensible. sí, Listo, sí. continuamos. Bueno, vamos con la próxima, profe. Si no hay clases presenciales hasta septiembre, entonces se clausurará la gestión. Vamos a ver. ¿Cuál es la conclusión? Si no hay clases presenciales hasta septiembre, entonces se clausurará la gestión. No se clausura la gestión. La premisa 2. ¿A qué? ¿O cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión que corresponde a ese argumento que tenemos arriba? Vamos a ver. Bueno, Sandra Liliana Barrera, muy bien. A clases presenciales, muy bien.
Bueno, creo que de pronto el tiempo afecta para que pronto puedan hacer el análisis allí. Pero no hay problema, lo importante es que cuando ya lo vean en casa Bueno, ya va a eso ser más es, lento. exacto, eso es una regla que se llama la contrarrecíproca, ¿no? Que es importante que la tengamos también en cuenta. Si la lógica es fácil, entonces la matemática no es complicada. La contrarrecíproca. Bueno, vamos a ver. También sería comprensible, vamos a ver. Bueno, Paola Castañeda nuevamente. Si las matemáticas es complicada, entonces la lógica no es fácil. Entonces, esa es la contrarrecíproca y es importante que la busquemos y qué significado y qué es lo que representa dentro de la lógica matemática de la ley de diferencia, ¿vale? Vamos con la pregunta número 7. ¿Estudio lógica o no aprobaré el examen de matemáticas? Si no apruebo el examen de matemáticas, entonces me sentiré apenado. Si me siento apenado, entonces no podré viajar o a los yungas. ¿Estudio lógica o me? Vamos a ver. Estas son las reglas de diferencia que representan la simbolización correspondiente a esa ley de diferencia. Bueno, es de constructo, ¿no? Porque eso es el lenguaje natural, el argumento. Bueno, vamos a ver. Bueno, Sandra, recuerde que aquí es importante también, bueno, vea, profe, que 22 quiere decir que estamos súper, ¿no? 23. Sí, señor, ya este tema se domina mucho mejor, sí, señor. Sí, recuerden que el tiempo es importantísimo porque muchas veces, bueno, ya la última sería la 8. Digamos, él puede responder correctamente, pero el tiempo también juega un papel fundamental acá. Y la próxima, que ya es la última, vamos a ver. ¿Cuál es la manera correcta de expresar el modus tollendo tollens en el lenguaje formal? Vamos a ver. Profe, esté pendiente para que tome el pantallazo de quién queda de primera para que lo compartas en tu grupo de Skype. Bueno. Cindy Hill, vamos a ver. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver. A ver. Bueno, profe, muy bien. Ay, no alcancé a tomar pantallas. No, yo lo alcancé a tomar, porque no se preocupe. Okay. Ya te lo envío para que lo... No sé si alguno de esos estudiantes corresponden a su curso. Bien, bueno, muchachos, entonces la idea con este e-learning era que ya practicáramos todo esto que ya hemos aprendido y ya se resolviéramos dudas. Yo espero que se hayan resuelto muchas de esas dudas y de todas maneras invitarlos a que revisen todo el material de apoyo que les hemos compartido. Recuerden que hasta mañana pueden hacer sus aportes en el foro para que sean realimentados. Ya si los hacen posterior a esa fecha, pues corren el riesgo de que pronto no se puedan realimentar debido a la gran cantidad de aportes que hacen al final en el foro de actividades de la tarea número 1 que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Entonces, invitarlos a que entre hoy y mañana, los que no están preguntando por el listado de asistencia, profe, otra vez, si les puede compartir. Vale, pues ya lo comparto. Ok.
Entonces, listo, muy bien. Dicen que les gustó la explicación, muy bien. Entonces ya, feliz resto de noche para todos y ya cualquier duda muy en particular, entonces como dijo el profesor Ernesto, se remiten a su tutor para que se puedan agendar una asesoría académica. Listo, vale, cuídense mucho, muchas gracias por asistir y estamos en contacto. Cualquier duda, pues ya, como dice la profe, se comunicará de manera particular eh, por Skype o por otros medios que le haya facilitado la profe Angélica y en este caso conmigo también. ¿Listo? Entonces, una excelente noche, hasta una próxima. ¿Listo, chicos? Chao, chao.